Hola, bienvenidos al curso sobre diálogo interreligioso y ecumenismo. El cristianismo primitivo continúa desarrollándose en las etapas de la Iglesia medieval, tanto en la Alta Edad Media como en la Baja Edad Media. En la clase anterior, cuando hablamos de los ortodoxos, hablamos también del cisma del año 1054 después de Cristo. También hablamos sobre el importante papel de los primeros padres de la Iglesia para interpretar la Biblia. Veamos ahora qué sucede a partir de la invención de la imprenta en el año 1452 en Alemania. Llegamos entonces a la Edad Moderna, entre los siglos XVI y XVIII. Martín Lutero nace en el año 1483 y muere en el año 1546. La Edad Moderna era una época de decadencia moral. Había una evidente necesidad de reforma de la Iglesia. El humanismo había introducido el mecenazgo y el nepotismo, los placeres sensuales y el gusto por la guerra. Había mucha ignorancia, afán de lucro, avaricia y superstición en el pueblo. Surge un nacionalismo alemán contra las cargas impuestas por Roma, la oposición de los príncipes al centralismo de los Habsburgo, la situación crítica de los caballeros que habían perdido su función medieval de protectores. Y también había ciudadanos oprimidos por sus amos. Martín Lutero nace en Alemania. Un 2 de julio del año 1505, de regreso a su casa paterna en medio de una tormenta, un rayo lo arrojó al suelo y, presa del miedo a la muerte, hizo voto a Santa Ana de hacerse monje si se libraba de aquel peligro. Días después, para cumplir su promesa y a pesar de la oposición paterna, entró en los agustinos reformados. En 1507 terminó el noviciado y fue consagrado sacerdote. Su idea central se basa en la salvación como don de Dios. Por eso es contrario al modo de hablar sobre las obras meritorias utilizado por los predicadores de indulgencias, subrayando su aspecto exterior. El fin de Martín Lutero era evitar las exageraciones de esos predicadores. De ahí que exprese que justo no es el que realiza tenazmente obras, sino aquel que sin obras cree tenazmente en Cristo. En el Evangelio se revela la justicia de Dios, por la fe y para la fe, conforme a lo que dice la Escritura: el justo vivirá por la fe. Expresa entonces la salvación como don de Dios, basándose en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 17. En 1517 elabora sus 95 tesis, que serán el punto de partida del principio de la Reforma. Veremos las características que enuncian algunas de ellas. La salvación como don de Dios. La auténtica cabeza de la Iglesia es Cristo. Hay dos sacramentos, el bautismo y la Eucaristía. Admite, con algunas reservas, la confesión. La comunión, dada bajo las dos especies. Niega la transubstanciación y el carácter sacrificial de la misa. Las obras buenas no son necesarias para la justificación. Además, trabaja en la traducción al alemán del Nuevo Testamento, sobre la Vulgata escrita en latín.
De esta manera contribuyó también a la formación de una lengua alemana unitaria. De sus 95 tesis, la Iglesia cuestiona solo 41 y le pide revisión. Sin embargo, ante la no respuesta, queda excomulgado en 1521 por León X. En 1530 comienza la difusión de la Reforma. Se reúnen teólogos protestantes que prepararon la llamada Confesión de Augusta. En una primera parte hay un intento de armonía dogmática con la Iglesia Católica, y en la segunda parte hay una denuncia de los abusos tales como haber negado la comunión bajo las dos especies, haber prohibido el matrimonio a los sacerdotes y haber impuesto el ayuno. En resumen, el protestantismo sostiene: solo Dios, solo fe, solo escritura, que significa libre interpretación. En los evangelios de Marcos y de Lucas, cuando Jesús es nombrado como buen pastor, él replica: nadie es bueno excepto Dios. Por eso señalan que con esta frase Cristo enseña que nadie está sin pecado, dejando margen para la conclusión de que Él es Dios encarnado. Cabe aclarar que los católicos señalan que la Biblia entera, y no una frase o sentencia aislada, manifiesta la verdadera doctrina de Jesucristo. Leamos ahora entonces algunas diferencias con el catolicismo. En el catolicismo hay una necesidad de obras y modelos de vida a seguir en la figura de los santos, mientras que en el protestantismo no son necesarias porque el justo se salva solo por la fe. De ahí la expresión solo fe. En el catolicismo, la tradición es importante. Hay una tradición escrita y otra oral, donde se agregan enseñanzas de grandes pastores de la Iglesia. En cambio, en el protestantismo solo es necesaria la escritura y su libre interpretación. En el catolicismo existe la doctrina de la Inmaculada Concepción, mientras que en el protestantismo no es aceptada por las iglesias protestantes porque no se enseña en la Biblia. De ahí la expresión solo escritura. Otro movimiento reformador surgió en Francia con la figura de Juan Calvino. Se distinguió de Lutero por subrayar la predestinación y su concepción de la Eucaristía, con cuya recepción el fiel, a través de la acción del Espíritu Santo, comulga espiritualmente con Cristo, dispensador de vida, por una traducción de la fe en la vida pública, a la que se consideraba una bendición y un don de Dios. En 1536 hay una sistematización orgánica de las tesis de los reformadores, conocida con el nombre de Instrucción de la Religión Cristiana, que es en defensa de los protestantes franceses, llamados hugonotes. El calvinismo sostiene la doctrina del Dios soberano. Calvino se estableció en Ginebra, Suiza, en 1541 y estableció allí el centro de sus reformas. Se propuso transformar esa ciudad de mala reputación en otra donde un estricto código moral regulara la vida de todos. Tiene un fuerte sentido de la moral y la rectitud. Los hugonotes, quienes poseían una ética laboral muy similar a la de Calvino, estimularon la economía de la ciudad, convirtiéndola en el centro de la imprenta y de fabricación de relojes. En Ginebra llegaron refugiados de otros países. Los refugiados publicaron la Biblia de Ginebra. Fue probablemente la traducción que los colonos puritanos llevaron a Norteamérica cuando emigraron en 1620.
Calvino expuso su parecer sobre lo que debía ser el cristianismo y la forma como debían vivir los cristianos, especialmente en Ginebra, la cual quería convertir en una ciudad santa. La doctrina de la predestinación está llena de arbitrariedades y conflictos. Unos sostienen que, antes que el hombre pecara, Dios ya había determinado que solo unos cuantos escogidos se salvarían mediante Cristo, en tanto que los demás serían condenados. Creían que la salvación se obtiene por decreto de Dios y que los hombres no son iguales. Otros sostenían que la salvación está al alcance de todos y que cada persona podía decidir si la aceptaría o no, es decir, que dependía de su libre albedrío. Diferencias en asuntos tales como el decreto de Dios, el libre albedrío y la igualdad de oportunidades entre los hombres aún continúan. Muchos de estos conflictos están originados en las diversas interpretaciones que cada uno hace de la Escritura. La doctrina de la predestinación dio origen a grandes conflictos. Por ejemplo, la Iglesia Reformada holandesa en el siglo XX justificó la segregación racial en Sudáfrica. Nelson Mandela, primer presidente de raza negra de Sudáfrica, afirmó que dicha Iglesia Reformada holandesa aprobaba esta política de segregación racial y aportó el apuntalamiento religioso del apartheid, sugiriendo que los africanos o blancos eran el pueblo escogido por Dios, mientras que los negros eran una especie subordinada a ellos. Finalmente, en 1990, dicha iglesia pidió disculpas públicamente por haber apoyado este régimen de segregación. La influencia positiva de Calvino se encuentra en la ética laboral protestante, caracterizada por la diligencia, la autodisciplina y la dedicación, que es un fiel reflejo de la personalidad y los valores de Juan Calvino. Hoy continúa en algunas confesiones protestantes, como la Iglesia Reformada, la Presbiteriana y la Congregacionalista, así como en el puritanismo. Inglaterra también tuvo un movimiento reformador. Enrique VIII lleva a cabo una ruptura con Roma al declararse jefe supremo de la Iglesia inglesa, aunque permanece fiel a las verdades católicas. Anteriormente ya habían ingresado las ideas luteranas y calvinistas. Los posteriores intentos de reconciliación fueron efímeros, excepto en Irlanda del Norte. En conclusión, en esta época se consolida la división religiosa de Europa. Pese a los intentos de Carlos V, Europa, dividida políticamente en estados nacionales, quedaba religiosamente dividida en religiones de Estado. En la actualidad, la Iglesia evangélica ha dado origen a distintas ramas, las de los bautistas, los metodistas, la pentecostal o la neopentecostal. En síntesis, como vimos, es una espiritualidad bíblica, una espiritualidad que se basa fundamentalmente en la palabra revelada en los evangelios. Para interpretar la Escritura, el Espíritu Santo actúa como maestro interior. Su espiritualidad es esencialmente práctica. El Espíritu Santo actúa como un maestro interior. Por eso tiene tanta importancia la ética, o sea, la correcta acción, correcta conducta o correcto modo de obrar. Esto nos lleva al ejercicio y a la práctica de las virtudes, o sea, el correcto modo de proceder acorde al bien, a la verdad, o sea, a la justicia y a la belleza. Es importante la moral,
el accionar de las personas en relación al bien y al mal, tanto en lo individual como en lo social. Y también la presencia de valores como fundamento del bien. En conclusión, vimos en esta clase una gran importancia en relación a la ética, la diligencia, la autodisciplina y la dedicación, la importancia del autocontrol y autodominio, y también los valores que se plasman en lo laboral y por lo tanto en lo social. Pero además, recordemos algunos conceptos de psicoeducación. Se requiere humildad. Por ello, no hay que discriminar, no hay que juzgar y no hay que etiquetar. Bueno, esta ha sido la clase sobre protestantismo. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima clase. Gracias. Si te gustó la clase, dale like y no olvides suscribirte para no perderte las demás clases. Gracias.